Todos conocían la historia de Catherine Tan y la mía. Novios de la infancia. Herederos de 2 dinastías. Destinado a fusionar nuestras familias y nuestras fortunas. Era el tipo de historia que la gente contaba sobre nosotros. Una conclusión inevitable, escrita en acuerdos bursátiles y susurros en cócteles. Nuestros padres habían organizado el compromiso cuando éramos niños. Una decisión que consolidó una alianza empresarial profundamente arraigada en nuestras empresas. Pero el día de nuestra boda, la historia se hizo añicos. Horas antes de la ceremonia, mi prometida salió, tomó un vuelo a París y corrió hacia el hombre que había conocido en un apasionado romance universitario. Apostaba por el poder del apellido Tan. Por la aparente debilidad del mío, los Marshalls. Estaba segura de que no me atrevería a montar una escena. 20 años de historia compartida se convirtieron en el chiste. El chisme que alimentó miles de cadenas de mensajes. Me quedé allí, con mi característica sonrisa tranquila, y seguí adelante con la boda sola. En el día más importante de mi vida, me convertí en el hazmerreír de la élite neoyorquina. Pero no me importó. Porque sabía que cada gramo de humillación que soporté ese día sería recompensado. Con intereses. 1. La catástrofe de la mañana de mi boda. Vi a mi propia esposa volar con otro hombre en TMZ. Me senté en el silencio de mi suite de hotel, fumando un cigarrillo tras otro, con las noticias dando vueltas en mi teléfono. Lo único que delató mi compostura fue el ligero temblor en mi mano al encender otro cigarrillo. Al otro lado de la habitación, nuestros padres estaban en crisis. El señor Tan llevaba media hora despotricando contra su hija, Catherine, con el rostro de un morado aterrador. Ya me tomé 3 pastillas de nitroglicerina solo para mantenerme en pie. Mi teléfono vibró 2 veces. La primera fue un mensaje de Catherine. Caleb, haremos la boda cuando vuelva. El segundo fue un vídeo que alguien grabó en el aeropuerto y que ya se estaba volviendo viral. Allí estaba ella, con el vestido a medida que le encargué a un diseñador experto en París. En su muñeca llevaba el brazalete de esmeraldas que mi madre le había regalado. Un regalo de bienvenida para su futura nuera. En el vídeo, se le veía esbozando una sonrisa eufórica que atravesó la pantalla y me llegó al alma. La vi una docena de veces, y luego una docena más, hasta que no sentí nada. Me dije a mí misma que era una mujer inteligente. Habría sopesado las consecuencias antes de tomar una decisión tan pública, tan devastadora. Eso significaba que cualquier excusa que usara sería mentira. Y sería imperdonable. Di una última calada a mi cigarrillo, aplastándolo en el cenicero. Luego salí para encarar a nuestras familias. Es hora, dije. La ceremonia va a continuar. Esa noche, la historia de la heredera Tan que abandonó su boda por un amante dominó todas las noticias. Durante 5 días seguidos, fue tendencia en Twitter. Los rumores eran descontrolados. Alguien filtró un vídeo mío completando la ceremonia de boda solo, y al instante me convertí en un meme, el novio estoico con sombrero verde. En tan solo unos días, me hice famoso por las razones equivocadas. 2. La cena familiar de Tan después de un fiasco como ese. La familia Tan me debía una explicación. El señor Tan organizó una cena privada en un restaurante con estrella Michelin como disculpa formal. Además, era la noche en que Catherine debía regresar al país. Pero cuando sirvieron el primer plato, su silla permaneció vacía. El rostro del señor Tan era sombrío, pero forzó una sonrisa y levantó su copa hacia mí. Caleb empezó con voz grave. Es mi culpa. Fallé como padre. Te han hecho un gran daño. Y por eso, lo siento. Esto es para ti. Me miró con una gravedad que era más que una disculpa. Era una promesa. Salvaste a nuestras familias de un desastre total hoy. Eres el yerno de la familia Tan. Eso no cambiará. Tienes mi palabra. Era la seguridad que necesitaba. Sonreí y bebí el vino. De repente, la puerta de nuestra habitación privada se abrió de golpe. Catherine entró, con aspecto exhausto y desfallecido. La atmósfera de reconciliación cuidadosamente construida se evaporó al instante. Los rostros del señor y la señora Tan se endurecieron. Mis padres ni siquiera levantaron la vista de sus platos. Negándose a mirarla siquiera.
Ven aquí, susurró el señor Tan, con los dientes apretados. La agarró del brazo, con una decepción palpable, y la jaló hasta el asiento junto a mí. Catherine ofreció una débil sonrisa de disculpa que no le llegó a los ojos. Mamá, papá, señor y señora Marshall, lo siento mucho. Sé que me equivoqué. Mientras hablaba, sacó un grueso expediente de su bolso. Sé que hubo razones, pero entiendo el daño que esto ha causado. Como muestra de disculpa, esta es mi compensación. Encima de la pila de papeles había un documento titulado Manifiesto de Despacho de Mercancías de la Aduana de Estados Unidos. US Customs Dispatch. Era el envío que había sido misteriosamente retenido semanas atrás. El que mis padres habían financiado con toda nuestra empresa. La noche que nos enteramos de la suspensión, mi padre sufrió un infarto. Pasó 3 horas en la UCI. Y ahora, Catherine aparentemente había resuelto nuestro mayor problema en su viaje al extranjero. El contrato era la clave del perdón. Mis padres miraron el documento con expresiones que mezclaban alivio y resentimiento. Era una elección entre el negocio familiar y el honor de nuestra familia. Catherine, percibiendo su ventaja, levantó su copa con una sonrisa familiar. El señor Tan intervino rápidamente para suavizar las cosas. Vamos, Charles, le dijo a mi padre. Estaba pensando en la familia. Mira, ella resolvió tu mayor dolor de cabeza. Todos aprovecharon la oportunidad para calmar las tensiones. Todos alzamos nuestras copas. Por la familia. Las copas tintinearon. Y así, sin más, la boda se convirtió en un tema a evitar. Le acerqué la silla a Catherine, incluso la ayudé a quitarse el abrigo con gracia. «¿Qué semana tan difícil?», Kate pregunté, deslizándole un platito de postre. «¿Cómo está la salud de Julián? ¿Necesitas que le pida un especialista? ¿Se está adaptando bien a su regreso a Estados Unidos?». Con cada pregunta, palidecía. «Fue muy considerado de tu parte». Continué con voz tranquila. «Para resolver la crisis de nuestra familia mientras tú estabas ocupada cuidando a Julián». Su sonrisa se congeló por completo. La frágil paz se hizo añicos de nuevo. Fingí no darme cuenta. «La próxima vez que pase algo así, dímelo. No soy un hombre irrazonable. Si hubieras necesitado verlo, lo habría entendido». «Está bien», dijo ella con tono cortante. «Su salud ya no es un problema. No tienen por qué preocuparse». Forzó otra sonrisa de disculpa. «Señor y señora Marshall, estoy agotada. Creo que me voy a casa a descansar. Podemos hablar de los detalles de la boda más tarde. Ya veré cómo me encargo de las relaciones públicas». Se levantó para irse. Crack. Una brillante huella roja floreció en su mejilla. El señor Tan estaba de pie junto a ella, temblando de rabia. «Si sales por esa puerta esta noche», gruñó, «no volverás a tocar ni un centavo del fideicomiso de la compañía». Eso la detuvo. Catherine se quedó paralizada y luego, lenta y rígidamente, volvió a sentarse a mi lado. El resto de la cena transcurrió en un silencio extraño y sofocante. Ella estuvo nerviosa todo el tiempo, sacando su teléfono cada pocos minutos, solo para que yo la detuviera sutilmente. Al verla tan agitada, una sospecha empezó a formarse en mi mente. Después de la comida, nuestras dos familias salieron juntas, representando una pantomima de armonía para cualquiera que observara. Era una fachada frágil, lista para derrumbarse al más mínimo toque. Y tal como esperaba, una figura apoyada en un árbol justo afuera de la entrada del restaurante fue suficiente. Julian Vance. El tenue resplandor de un cigarrillo bailaba entre sus dedos. Su presencia lo confirmaba todo. El pánico inicial de Catherine dio paso a una calma práctica. Se colocó un mechón de cabello suelto detrás de la oreja y habló en un tono suave y rencoroso. «¿Qué haces aquí abajo? Hace un frío glacial. ¿No te dejé las llaves del coche?». Incluso allí, delante de su marido y sus suegros, no hizo ningún esfuerzo por ocultar su preferencia por él. Tenía que admitir que, allí de pie con un traje a medida, Julian parecía sacado de un cuento de hadas. Hasta yo podía ver que era increíblemente guapo. Todos los demás guardaron silencio, observando cómo se desarrollaba el desastre. 3.
El enfrentamiento. Catherine se acercó y tomó la mano de Julian. Completamente indiferente a las consecuencias de ser vista, a la dignidad de sus padres y, desde luego, a la mía, su supuesto esposo. Yo, a mi vez, simplemente me quedé de brazos cruzados observando. No tiene sentido luchar por alguien a quien no le importas. Solo te hace quedar aún más tonto. Señor y señora Tan, ha pasado tanto tiempo, dijo Julian, caminando con seguridad hacia mis suegros. Continuó, esto no es culpa de Kate. Si mi presencia aquí es un problema, puedo irme ahora mismo. Mientras hablaba, Catherine le apretó la mano con más fuerza. Permanecieron allí, un frente unido contra todos nosotros. El señor Tan temblaba de furia otra vez, levantando la mano para golpearla antes de que su esposa lo sujetara del brazo. Te doy una oportunidad para deshacerte de él, dijo entre dientes. Catherine negó con la cabeza, con una expresión fría. Papá, mamá, el mayor arrepentimiento de mi vida fue haberlos escuchado y haberme alejado de Julian durante 5 años. Hice lo que me pidieron. Me casé con Caleb. De ahora en adelante, yo decido cómo vivo mi vida. Es hora de que ustedes dos disfruten de su jubilación. Ella dio el golpe final, y no crean que pueden usar la empresa para controlarme. La junta directiva ya apoya mi nombramiento como CEO. En otras palabras, Tan Corp ahora es mía. Sus padres guardaron silencio, estupefactos. Tras ocuparse de su propia familia, recurrió a la mía. Señor Marshall, me encargué de ese asunto aduanero. Considérelo una muestra de mi sinceridad y la base de nuestra futura colaboración. Fue a la vez una ofrenda de paz y una amenaza. Finalmente, su mirada se posó en mí, su verdadero esposo. Caleb, acepté casarme contigo y haré el papel de la señora Marshall. Espero que no le des demasiadas vueltas a lo demás. Puedes hacer lo que quieras por tu cuenta, pero no me lo digas y haré la vista gorda. En cuanto a los hijos, te permitiré tener uno ilegítimo. Eso fue todo. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue con Julián, sin mirar atrás. Justo antes de subir al coche, Julián me dedicó una sonrisa triunfante y burlona. Cualquier otra persona habría estallado, pero permanecí completamente inmóvil, con el rostro como una máscara de indiferencia, incluso mientras su coche se alejaba a toda velocidad. Había anticipado esta misma escena en la mesa. Era hora de limpiar su desastre, una tarea con la que me estaba acostumbrando demasiado. Todos sabían que Catherine y yo crecimos juntos, siendo los novios de la infancia. Nuestros abuelos fueron compañeros del ejército y nuestros padres, amigos de toda la vida. La alianza de 40 años entre nuestras familias era inextricable. Fuimos vitales para el imperio del otro. Nuestro compromiso era un hecho, y ambos estábamos preparados para dirigir nuestras respectivas empresas. Luego llegó la universidad. Fuimos a diferentes universidades. Conoció a Julián. Era la historia más antigua del libro, el amigo de la infancia pierde en un romance apasionado. Su familia hizo todo lo posible por enterrar la relación. El señor Tan, un hombre de acción rápida y decidida, los separó por la fuerza. Después de eso, Catherine se volvió callada, reservada y fría conmigo. Los Tan creían haberme ocultado todo, pero yo lo sabía todo. Después de graduarnos, ambos asumimos puestos de liderazgo en nuestros negocios familiares. El día que nos comprometimos oficialmente, la senté para hablar seriamente. Conocí a esta chica de toda la vida. No quería que esto acabara en un baño de sangre. Kate, puedo ayudarte a salir de esto, le dije sin rodeos. Si quieres estar con él, te apoyaré. Sinceramente, ver a un viejo amigo encontrar la felicidad genuina me habría bastado. Pero ella negó con la cabeza con firmeza. Caleb, Julian ya es cosa del pasado. Nos conocemos desde hace 20 años. Eres el único que podría ser mi esposo. Su sincera confesión me tomó por sorpresa, una sensación de calor me recorrió el pecho. Por un instante, pensé que el muro que nos separaba finalmente se derrumbaba. Sin embargo, esa promesa no duró ni una semana. Me criaron para reprimir mis emociones. Mis padres, en cambio, luchaban por contener su furia, con sus miradas gélidas fijas en el señor y la señora Tan. El silencio era mucho más condenatorio que los gritos. La cena,
que pretendía ser una disculpa, se convirtió en una completa humillación. La reputación de la familia Marshall volvió a quedar en el lodo. No volví a ver a Catherine durante días. El ático que había diseñado para nuestra vida juntos se convirtió en mi prisión. Ella y Julián estaban recuperando el tiempo perdido. Eso era evidente. Nuestro mundo es pequeño. No tienes que buscar chismes. Te encuentran a ti. Se decía que se habían mudado juntos. Acababan de comprar una mansión en los Hamptons y ya estaban empezando una renovación a fondo. Era evidente que no tenía ningún respeto por la dignidad de mi familia. Catherine, te di una opción. Susurré a la habitación vacía, con voz fría, mientras lanzaba una foto sensacionalista de ellos sobre la mesa de centro. La rechazaste. El juego había comenzado. Señor Marshall, esto ha ido demasiado lejos. Se ha convertido en el hazmerreír de nuestros círculos sociales. Mi jefa de gabinete, Sara, dijo con un tono de preocupación. ¿De verdad? Me recosté en la silla de mi oficina y cerré los ojos. El estrés de la semana pasada me estaba afectando. Finalicen ese contrato aduanero. Pagamos un alto precio por él. No dejemos que se desperdicie. En cuanto a Catherine, déjenla en paz. ¿Qué? Sara no pudo ocultar su sorpresa. Sabía cuánto valoraba mi reputación. Señor, esto empezará a afectar la imagen de la empresa. La interrumpí con un gesto de la mano. Si sus padres no podían controlarla, ¿qué se suponía que debía hacer? En cuanto a la alianza con nuestra empresa, ella no tenía el poder para romperla. La verdad era que quien más debería estar preocupado no era yo. Era Julián, la única persona a la que todos ignoraban. Estaba segura de que se impacientaría. Estaba seguro de que acudiría a mí. Y como era de esperar, no tardó mucho. Una oportunidad de pasar de ser un hombre mantenido a un líder en una gran corporación. Nadie dejaría pasar eso. Ningún hombre se conformaría con ser el otro para siempre. Me desconcertaba cómo una mujer tan perspicaz como Catherine podía enamorarse de alguien tan transparente. Julián estaba en mi oficina, con una sonrisa condescendiente en los labios. Señor Vance, empecé con voz serena, como si hablara del tiempo. Espero que haya disfrutado de la compañía de mi esposa estas últimas noches. Se rió entre dientes y se ajustó el puño con delicadeza, dejando ver un reloj carísimo. Lo reconocí. Era el que Catherine había encargado, diciéndole al joyero que era para el amor de su vida. Señor Marshall, quien no es amado es el tercero en discordia. Solo está en esta posición por sus conexiones familiares y un recuerdo de la infancia. En mi opinión, es un patético perdedor. Tu esposa me calienta la cama todas las noches. Y mientras yo diga la palabra, llevarás ese sombrero verde el resto de tu vida. Su arrogancia era asombrosa, sus palabras rezumaban desprecio. Al ver su rostro engreído y triunfante, me reí. Era tan estúpido que casi resultaba encantador. Después de un momento, decidí destrozar su pequeña fantasía. Señor Vance, ¿se ha preguntado alguna vez cómo Catherine descubrió de repente dónde estaba, justo antes de la boda? ¿No le pareció sospechoso? Su expresión se desvaneció y entrecerró los ojos mientras me observaba. No era un completo idiota. Sabía que algo no cuadraba. Durante años, no había podido contactarla, por mucho que lo intentara. Y entonces, en el momento más delicado, tuvieron un reencuentro milagroso. Sabía que incluso una familia Marshall debilitada, y mucho menos el Imperio Tang, era más de lo que jamás podría combatir. Con nuestros recursos, Catherine jamás debería haberlo encontrado. Tras un largo silencio, su rostro palideció de incredulidad. ¿Por qué?, susurró. El matrimonio es sagrado. Necesitaba estar 100% seguro de la lealtad de mi esposa. Claramente, no pasó la prueba. Le pasé un paquete de cigarrillos por el escritorio. Toma uno. Parece que lo necesitas. Ahora mismo continué, soy el esposo legal de Catherine Tang. Ese título es todo lo que necesito. Puedes volver a ser su pequeño secreto. Pero te sugiero que abandones cualquier ambición irreal. Su fantasía se desmoronó. Mis palabras encendieron fuego en sus ojos.
Solo eres un payaso patético, espetó. Tu único propósito es ser un juguete en la cama de una mujer. Nuestro encuentro no terminó bien. Catherine permaneció ausente. Me pareció bien. Una semana después, por fin recibí buenas noticias. Julián, reacio a quedarse como un simple trofeo, estaba desesperado por demostrar su valía en el mundo empresarial. Con unas palabras dulces, convenció a Catherine de financiar su nueva empresa. Al oír esto, solo pude pensar que el amor realmente vuelve idiotas a las personas. Todos pagan por sus decisiones. Catherine Tan, una leyenda del mundo empresarial, estaba ahora a un paso de una caída estrepitosa. Poco a poco, dejé de ser la única de la que se reían. La gran Catherine Tan se convirtió en tema de constantes chismes. La gente empezó a apostar sobre cuánto tardaríamos en divorciarnos. En nuestro mundo, tener una amante era común. Sin embargo, un espectáculo público de esta magnitud era inaudito. La volví a ver en la ceremonia de firma del nuevo proyecto conjunto que nuestras familias habían fundado, el proyecto de expansión de Hudson Yards. Como futuro monumento emblemático de la ciudad de Nueva York, había atraído la atención nacional desde el principio. La ceremonia fue un evento mediático masivo. Como líderes de facto de nuestras respectivas corporaciones, se esperaba que asistiéramos vestidos de gala. Para mi sorpresa, Julián no estaba con ella. El señor Vance no la acompaña, señora Tan. Es raro verlo, dije con un tono cargado de sarcasmo. Su expresión se tensó, pero no estaba en posición de enojarse. Su negocio está empezando. Muchas cosas requieren su atención personal, explicó con suavidad. Caminó a mi lado, me tomó del brazo y me ajustó la corbata con un gesto de falsa intimidad. Hoy es un día histórico para nuestras familias. Quiero a mi esposo a mi lado. No aparté el brazo, pero le ofrecí una sonrisa distante. Señora Tan, en público, probablemente sea mejor que me llame señor Marshall. En cuanto a esposo, creo que alguien más es más adecuado para ese título. Su sonrisa se desvaneció. Caleb, de hecho, antes de que pudiera terminar, un funcionario municipal nos interrumpió y nos hicieron subir al escenario. Mientras el presentador comenzaba la presentación, caminamos juntos hacia la mesa de firmas, luciendo como la pareja perfecta. La firma en sí fue impecable. Sonreímos, nuestros movimientos sincronizados, interactuando cálidamente con los funcionarios. Éramos la viva imagen de la armonía. Por supuesto, hubo una pequeña interrupción. El teléfono de Catherine empezó a sonar. Lo miró con el ceño fruncido y se negó a llamar. Pero durante el resto de la ceremonia, vibró sin parar en su bolso. Miré el identificador de llamadas en su pantalla. Mi sonrisa se hizo un poco más sincera. Señora Tan, usted y el señor Vance son muy dedicados. No soporto estar separados más de unos minutos. La firma concluyó con el sonido de su teléfono sonando. Una vez finalizados los trámites oficiales, nos dispusimos a charlar con los líderes de la ciudad, fomentando la buena voluntad para el proyecto. Catherine mantuvo su brazo unido al mío, manteniendo la ilusión de un matrimonio feliz. En una alianza con la ciudad, la imagen pública lo es todo. Cualquier prensa negativa podría poner en peligro el acuerdo. Hasta ahora, todo parecía ir sobre ruedas. Justo cuando creía que habíamos salido airosos, un ayudante entró corriendo en la habitación y le susurró algo al oído al oficial a cargo. El rostro del hombre se ensombreció al instante y una profunda tensión se apoderó de la sala. Señor Marshall, señora Tan, dijo el funcionario con frialdad. Ha surgido una situación. Les sugiero que la resuelvan. De lo contrario, podríamos tener que posponer esta colaboración. El asistente extendió su teléfono. En la pantalla estaba Julian Vance, rodeado de una multitud furiosa. ¿Sabes quién soy? Julián gritaba histéricamente desde dentro de su coche, sacudiéndolo hacia adelante y hacia atrás, intentando abrirse paso entre la multitud. Mi esposa es Catherine Tan. Catherine Tan, son todos unos fraudes. Me robaste mi dinero. Todos merecen morir. Morir. De repente, sonó el teléfono de Julián. Era Catherine, que por fin le devolvía la llamada. Julián, cálmate. Su voz era suave, pero tensa por el cansancio. No tengas miedo.
Estoy aquí. Vete a casa. Me encargaré de esto cuando vuelva. Pero Julián estaba fuera de sí. Su ira se intensificó al oír mi voz de fondo. Catherine, ¿por qué está Cale Marsal contigo? ¿Ya lo superaste? Su voz era un torrente de ira y desesperación. Sabías que estaba en apuros. Viste mis llamadas y las ignoras para estar con él. ¿Qué significa eso? ¿No prometiste no volver a verlo? ¿Me estás traicionando? ¿En serio? Respóndeme. Catherine, luchando por controlar su ira, mantuvo la voz baja. Julián, hoy fue la firma de un proyecto muy importante. Te prometo que siempre cumpliré mi palabra. Vete a casa. Llegaré pronto. No te creo. A menos que te divorcies de él y te cases conmigo. Sentí que se me levantaban las comisuras de la boca. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. La multitud, que antes celebraba, se quedó paralizada, con el rostro sombrío. El funcionario municipal soltó un resoplido frío y se marchó sin decir nada más. Catherine finalmente comprendió la gravedad de la situación. Por primera vez, dejó de usar el tono amable y espetó: Julián, te lo digo por última vez. Vete a casa y espérame, o puedes regresar a Europa. Esa última amenaza destrozó lo que le quedaba de cordura a Julián. Sin pensar en quienes le bloqueaban el paso, pisó el acelerador a fondo. La señal de vídeo se sacudió violentamente. Cuando la imagen se estabilizó, la escena era un caos. La gente estaba en el suelo, gimiendo de dolor. Era un desastre. Mi rostro se endureció. Su locura fue catastrófica para las familias Tan y Marsal. Por teléfono, se oyó la voz de pánico de Julián. Kate, lo siento. Te quiero muchísimo. Tenía mucho miedo de perderte. Me perdonarás, ¿verdad? Catherine, cuya ira inicial se transformó en una preocupación abrumadora, respondió: Julián, ¿estás bien? ¿Estás herido? Es culpa mía. No debería haberte hablado así. Tuve que maravillarme en silencio ante su estupidez. Gracias a Dios que no era yo de quien estaba enamorada. Me habría llevado a la muerte prematura. Pero este desastre tenía que limpiarse, y rápido. Suspiré y puse una mano sobre su hombro tembloroso. La empresa de Julián es una subsidiaria de Tan Corp. Un incidente tan grave, si no se atiende de inmediato, las consecuencias serán inimaginables. Mis palabras parecieron llegarle a Julián por teléfono, porque decidió añadir más dramatismo. Es todo culpa mía, Kate. Te he avergonzado. Solo quería demostrarme a mí mismo, demostrarles a todos que no terminaste con un perdedor. Sé que causé un desastre. Voy a conducir hacia el océano. Me espiaré con mi vida. El rugido de un motor acelerando llenó la línea. Era un truco propio de un adolescente, pero funcionó a la perfección con Catherine. Julián, ¿dónde estás? Voy a buscarte ahora mismo. Sin pensarlo dos veces, salió disparada hacia la puerta, gritándome mientras corría. Caleb, ocúpate tú de esto. Al verla retroceder, me quedé sin palabras. Una parte de mí no pudo evitar pensar: se cosecha lo que se siembra. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Las acciones de nuestra empresa familiar se desplomaron. Los inversores llamaban, exigiendo respuestas. La reputación de Catherine quedó destruida. Aunque la familia Tan actuó con rapidez para contactar a las víctimas y ofrecerles una indemnización, el daño ya estaba hecho. Los medios de comunicación difundieron la noticia y varios de nuestros socios clave comenzaron a rescindir sus contratos. No tenía tiempo que perder. Tenía que gestionar la crisis. Tras obtener la autorización del señor Tan, di un paso al frente y asumí públicamente el control de toda la situación como yerno de la corporación Tan. Pasé los siguientes 3 días en un torbellino de actividad, visitando a los heridos, gestionando las consecuencias legales, pagando a los medios de comunicación y negociando con las autoridades municipales. No dormí. Finalmente, logré contener los daños y alejar la noticia de los titulares. En el proceso, mi competencia y decisión me ganaron el respeto de todos los involucrados. Al cuarto día, finalmente me desplomé y me quedé dormido en mi escritorio.
Cuando volví a abrir los ojos, Catherine estaba acurrucada en el sofá de mi oficina. Parecía destrozada. Tenía el pelo revuelto, el maquillaje corrido, y parecía haber envejecido una década. Fruncí el ceño, maldiciendo mentalmente al guardia de seguridad que la dejó entrar. Caleb, dijo con voz ronca e irreconocible. Han arrestado a Julian. La buena noticia fue un pequeño consuelo para mi mente agotada. Catherine, dije rotundamente, tomas tus propias decisiones. Me miró, abriendo la boca como si fuera a decir algo, pero levanté una mano para detenerla. No nos conocemos ni nada. Como dijiste, eres la señora Marshall. Nada más. Al día siguiente, fui a ver al señor Tan al hospital. En poco más de un mes, se había convertido en una persona diferente. Estaba demacrado, una sombra de lo que era, envuelto en un aura de derrota. Catherine estaba arrodillada junto a su cama, pero nadie le prestó atención. Incluso su madre, por lo general tan indulgente, ocultaba una fría furia. Cuando entré, la señora Tan me agarró la mano, su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. Hice todo lo posible por consolarlos. Justo cuando una frágil calma se apoderó de la habitación, estalló otra crisis. Sonó el teléfono de Catherine. Dudó antes de responder, intentando mantener la voz baja, pero todos pudimos oír sus palabras con claridad. Hola, soy del centro de detención de Manhattan. ¿Es usted familiar de Julian Vance? Catherine palideció. Salió corriendo de la habitación. El señor Tan, viéndola marcharse, logró graznar, hija deshonrosa, antes de que se le pusieran los ojos en blanco y volviera a desmayarse. El personal médico acudió rápidamente para estabilizarlo. Esto ya no podía controlarlo. Era un asunto familiar que debían resolver ellos mismos. Mi silencio pareció ahondar la vergüenza de la señora Tan, y el ambiente se volvió aún más tenso. En ese momento, un asistente entró apresuradamente en la habitación. Era una noticia terrible. El señor Tan, apenas recobrando la consciencia, lo reprendió débilmente. ¿A qué viene tanto pánico? Hable claro. El asistente respiró hondo varias veces. Es el ayuntamiento. Llamaron. Dijeron que este incidente había causado una gran indignación pública. Exigen la renuncia del principal inversor de Julian. Quieren una conferencia de prensa pública y una disculpa formal al pueblo. Si no cumplimos, nos excluirán de todos los proyectos futuros de la ciudad. Antes de terminar, el señor Tan sufrió un paro cardíaco. Esa tarde, la corporación Tan celebró una reunión de emergencia de la junta directiva. Desde su cama de hospital, el señor Tan propuso mi nombramiento como nuevo director ejecutivo de la corporación Tan. La decisión fue aprobada por unanimidad. Esa noche recibí la notificación oficial. Catherine había perdido el control de la empresa familiar. Pasó días arrodillada frente a la habitación de su padre en el hospital, suplicando perdón, pero solo recibió una respuesta fría. 3 días después, mi control sobre la corporación Tan era absoluto. Tarde en la cuarta noche, sonó mi teléfono. Era Catherine. Miré la pantalla y la ignoré, volviendo a la montaña de papeles en mi escritorio. En su obsesión con Julian, había descuidado sus deberes durante meses, lo cual era otra razón por la que la junta directiva se había apresurado a reemplazarla. Todos estaban decepcionados con ella. El teléfono no dejaba de sonar, una llamada tras otra. No iba a rendirse. Me froté las sienes y finalmente contesté. ¿Qué pasa? Solo se oía una respiración agitada al otro lado. Caleb, estaba borracha, arrastraba las palabras. Sabes que te quiero. Por favor, ¿podrías perdonarme esta vez? Mientras hablaba, terminé de revisar otro contrato. Su súplica se registró como un leve y molesto zumbido. Era repugnante. Sabes que tengo un problema con la limpieza, dije con frialdad. Nunca te he tocado, ni una sola vez. Te encuentro sucia. La línea se quedó en silencio por un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era sobria, despojada de todo su antiguo orgullo. Era un susurro desesperado y humilde. Nos conocemos desde hace más de 20 años. 20 años de historia. Y eso la interrumpí es por lo que sigues siendo la señora Marshall.
Mis palabras eran un callejón sin salida, y ella lo sabía. El sonido que llegó a través del teléfono fue el sollozo crudo y desgarrador de alguien que lo había perdido todo. Acabo de enviarte algo, dije. Deberías echar un vistazo. El sollozo cesó, reemplazado por un grito gutural y demoníaco. Caleb, tú lo sabías. Lo sabías desde el principio, ¿verdad? Colgué. Mi tiempo era demasiado valioso para desperdiciarlo con una loca. Lo que le había enviado era un expediente completo sobre la gloriosa carrera de Julian Vance en el extranjero. Tras ser despedido por el señor Tan, gastó el dinero que su padre le había dado en 6 meses. Para mantener su lujosa vida, se convirtió en el hombre de confianza de una viuda adinerada. Más tarde, para ganarse su confianza, se casó con ella, a pesar de tener 80 años. Pero la broma era para él. La fortuna de la viuda estaba bajo el control de sus hijos. Al terminar el último expediente, me recosté en la silla y me estiré. Barrí los últimos objetos personales de Catherine del escritorio y los tiré a la basura. Esta oficina ahora era mía. Te di una opción, le dije a la habitación vacía. Tú eres quien no lo apreció. No me culpes. La verdad, era una tarde soleada y radiante. Con algo de tiempo libre, decidí ir al centro de detención a visitar a mi benefactor. Julián tenía mal aspecto. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por un cansancio profundo. Al verme, un destello de odio puro se encendió en sus ojos. Marshall, ¿qué haces aquí? Ven a reírte de mí. Negué con la cabeza, con una sonrisa juguetona en el rostro. Eres mi mayor activo. Si no fuera por ti, nunca habría tomado el control de la corporación Tan, y desde luego no tendría a Catherine, esa lunática, justo donde la quiero. ¿De qué hablas? Saqué mi teléfono y le enseñé el vídeo de Catherine en el aeropuerto. Una sola palabra mía y jamás habría subido a ese avión. Ese día fue su prueba final. Julián palideció. ¿Por qué?, preguntó con voz ahogada. ¿Por qué conspiras contra mí? Abrió los ojos de par en par, horrorizado. La información sobre Catherine. Me lo filtraste, ¿verdad? Querías que fuera tras ella. La respuesta era obvia. Era una prueba de lealtad, y ambos habían fracasado estrepitosamente. Finalmente comprendió la verdad, pero ya era demasiado tarde. Pasaría el resto de su vida pagando por su avaricia y estupidez. El dinero que perdí en Europa. Eso fue porque no estabas en mi empresa. Tú también lo provocaste. Cuanto más odio veía en sus ojos, más satisfacción sentía. Este era un juego de titanes. Un don nadie como él no tenía por qué intentar jugar. ¿A quién más iba a destruir? Marshall, te pudrirás en el infierno. Gritó, sacudiendo los barrotes de su celda. Los guardias entraron corriendo y lo sujetaron. Me encanta, Catherine. Eso es todo. Y me hiciste esto. Dios te castigará. Al ver su colapso total, la ira que había cargado en mi pecho durante meses finalmente se disolvió. En el momento en que supiste que tenía prometido y aún así decidiste ir tras ella, dije con calma, tu destino estaba sellado. Mi propósito cumplido. Me di la vuelta y me alejé. De vuelta en el coche, Sara ya no pudo contener la pregunta. Señor Marshall, ¿cómo sabía con seguridad que caerían en su trampa? Encendí un cigarrillo y le di una larga calada. Deseo, dije. Sobre todo el de Catherine. Nunca le han negado nada de lo que ha deseado en toda su vida. Una vez que tuvo el poder de recuperar algo, ese deseo se convirtió en una obsesión. Incluso si terminaba en decepción, tenía que lograrlo por sí misma. Y Julian era aún más simple. La vida en el extranjero no le había sido muy agradable. Se reencontró con su primer amor, quien resultó ser un magnate corporativo con sentimientos no resueltos por él. Por supuesto que iba a aferrarse a ella y nunca soltarla. En los meses siguientes, dediqué toda mi energía a gestionar las dos corporaciones. Bajo mi liderazgo, la fusión entre Marshall Industries y Tancorp empezó a tomar forma. Tras tantas derrotas, Catherine finalmente pareció rendirse. Se mudó al ático que se suponía que compartiríamos. Sabía que aún se aferraba a una pequeña esperanza de salvar algo entre nosotros.
No me importaba. El día que se mudó fue el último día que pisé ese apartamento. Pasó un año. Las dos empresas se convirtieron oficialmente en una sola. El nuevo grupo Marshall Tan era una potencia, uno de los conglomerados líderes del país. Mi éxito había consolidado mi posición sin rival. Ni siquiera el mismísimo señor Tan podía igualarme ahora. 2 semanas después, liberaron a Julian. Como era de esperar, se reencontraron. Catherine irrumpió en mi oficina con Julian a cuestas, flanqueada por media docena de mis guardias de seguridad, quienes parecían profundamente incómodos. Técnicamente, seguía siendo mi esposa, así que no se habían atrevido a usar la fuerza. «Pueden irse», les dije. Se marcharon, visiblemente aliviados. Los ojos de Catherine estaban llenos de lágrimas y su voz temblaba. «Caleb, dime que no es verdad». Detrás de ella, Julian estaba de pie con la barbilla en alto y una mirada de suficiencia. Cerré el archivo que estaba leyendo y la miré con expresión neutral. «No sé qué te dijo, pero suponiendo que no exagerara, entonces sí». «Es cierto». Su mundo pareció derrumbarse. Se tambaleó hacia atrás, casi cayendo. Julián se movió para ayudarla, pero ella le apartó la mano. ¿Por qué? La vida se le había esfumado de los ojos. En su mente, yo era quien siempre la había amado. Quien la había protegido, cuidado y apreciado desde que éramos niñas. Prometiste protegerme toda la vida. ¿Olvidaste todo eso? Ella divagaba, incoherente, repitiendo que esto no podía ser real. Escuché en silencio un buen rato, sin ofrecer nada. Cuando se dio cuenta de que su atractivo emocional no funcionaba, su actitud cambió. El acto había terminado. Caleb, dijo con voz dura. Así que me mentiste desde el principio. Incluso ahora, intentaba culparme. Tomé un sorbo de té para calmar la creciente irritación. Ese incidente aduanero del año pasado, pregunté con indiferencia, el que casi arruina a mi familia. Tú lo organizaste, ¿verdad? El objetivo era debilitarnos, poner a los alguaciles en una posición donde Tancor pudiera adquirirnos por una miseria. Todo rastro de color desapareció de su rostro. Sabía que Julián era el gran amor de tu vida. Continué. Sabía que estabas realmente enamorado. Por eso te lo pregunté antes de la boda. ¿Recuerdas lo que me dijiste? No me interesa separar a la gente. Y desde luego no quiero casarme con una mujer enamorada de otro hombre. Nuestro matrimonio fue solo un acuerdo entre nuestros padres. Con los recursos que teníamos, había 100 maneras pacíficas de disolverlo. Apuré mi taza de té. ¿Pero qué hiciste? Fingiste estar de acuerdo, mientras me convertías en el hazmerreír público. El recuerdo de esa humillación me hizo apretar los puños. Puedo decir con sinceridad que nunca hice nada para lastimarte. Mis padres te trataron como a su propia hija. Y a cambio, intentaste destruir a mi familia. Te di una opción. Pero aún así elegiste casarte conmigo porque tenías tus propios planes, ¿no? Solté una breve risa sin humor. Bueno, tu deseo se cumplió. Las familias Tan y Marshall son una sola. Nos casamos. Y ahora puedes estar con tu gran amor. Todos ganan. No tenía defensa. Cayó al suelo, derrotada. Lo sabías todo, susurró. ¿Entonces por qué aceptaste la boda? Me encogí de hombros. ¿Quieres encargarte de la empresa de mi familia? Yo quería encargarme de la tuya. Ambos hicimos nuestras apuestas. Resulta que gané. Hice que seguridad los escoltara hasta la salida. Ahora que la verdad había salido a la luz, dudaba que tuviera la audacia de volver a molestarme. Esa noche, al darse cuenta de que Catherine estaba indefensa y que no tenía nada que ganar, Julian intentó irse de la ciudad. Mi gente lo esperaba en la estación de tren. Confío en que su viaje sin retorno a un centro clandestino de detención en México sea una experiencia inolvidable. Pensé que Catherine finalmente mantendría un perfil bajo. Pero 3 días después, me la encontré en la entrada del edificio corporativo. Llevaba un vestido que le había comprado hacía años y una sencilla pulsera tejida que le había hecho de niña. Por una fracción de segundo, sentí un destello de algo, un fantasma del pasado. Caleb,
me equivoqué. Por favor, perdóname. Te ayudaré a dirigir la empresa. Te apoyaré. Concéntrate en ser la señora Marshall. Hice un gesto con la mano, despidiendo a los ejecutivos que me acompañaban. ¿Has olvidado toda tu formación en etiqueta? Ese vestido es completamente inapropiado para uso público. Si necesitas dinero, dímelo. No te lo negaré. Somos marido y mujer. Mantengamos la calma. No se metan en ideas irrealistas. Hice una pausa antes de subir al coche. Y hagas lo que hagas en tu tiempo libre, asegúrate de que nunca vuelva a ser un espectáculo público. Si lo es, por el bien de la reputación de la empresa, me divorcio de ti. Sin mirar atrás, me subí al coche y arrancó, dejándola sola en la acera.